Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta clase. Vamos a estudiar la media geométrica que se representa normalmente con letra G mayúscula. Os he puesto aquí dos de sus aspectos fundamentales y que vamos a ir desarrollando y viendo más claramente a lo largo de la clase. Es una medida de tendencia central, ya vimos en la clase anterior que eran las medidas de tendencia central, que muestra los cambios porcentuales en una serie de números positivos. Eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios que vamos a hacer para apoyar esta clase. Y suele usarse para promediar variables que tienen variaciones acumulativas, como porcentajes, tasas, números índices, etc. También lo vamos a ver claramente a lo largo de esta clase. Entonces vamos a ver en primer lugar las dos formas que hay para calcular esta media geométrica, que son unas fórmulas un tanto complicadas. Espero que quede todo muy claro en esta clase, porque lo difícil de esta media geométrica no solamente es calcularla, sino saber también expresar el resultado, como vamos a ver en los ejercicios, en el ejercicio precisamente que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver una primera forma de calcular nuestra media geométrica. Aquí tenemos una tabla con una serie de valores x sub i, n sub i. Nuestra tabla, pues, aquí tenemos la variable x sub i y aquí es n sub i. La he puesto en horizontal en vez de en vertical, como la suelo poner siempre. Y aquí tendríamos el valor x1, x2 hasta xk, que sería el último valor. Estos puntos suspensivos significa que aquí en medio, pues, hay más valores. Y cada valor de la variable, pues, tiene su frecuencia absoluta. N sub 1 sería la frecuencia absoluta de x sub 1, n sub 2 de x sub 2 y así sucesivamente hasta el último valor, que sería n sub k. Entonces, la primera forma de calcular la media geométrica es la que nos dice que la media geométrica es igual a la raíz de índice n mayúscula de la primera variable elevada a su frecuencia por la segunda variable elevada a su frecuencia por punto suspensivo hasta llegar a la última variable, que es la k elevada a su frecuencia. Y todo esto en una raíz. Y la raíz tiene como índice n mayúscula, que como ya sabéis es el número de elementos de nuestra población, o lo que es lo mismo, la suma de todos los n sub i, es decir, la suma de la columna donde ponemos las frecuencias absolutas, o lo que es lo mismo referido aquí a nuestra tabla, pues la suma de la fila donde tenemos las frecuencias absolutas. Esta fórmula así se ve muy difícil, pero también suele aparecer de la forma en la que la voy a expresar a continuación, que se ve un poco más difícil aún, que es la siguiente: x1 elevado a n1 por x2 elevado a n2 por punto suspensivo hasta el último valor, que sería el xk, pues, elevado a nk. Y todo esto elevado a 1 partido por el n mayúscula. ¿Cuál de las dos formas usamos? ¿La de la raíz o la de la potencia? Pues es lo mismo. Esto se debe a una propiedad que tienen las potencias, que dice que si yo tengo la raíz enésima de algo, pues esto es lo mismo que 1 partido, o sea, que a elevado a 1 partido por el índice de la raíz. Esta es la propiedad que yo he aplicado aquí para pasar de la fórmula esta de la raíz a la de la potencia. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Vamos ahora a hacer algún ejemplito para ver cómo se trabaja y lo que es también bastante importante, cómo se pueden hacer esta serie de cálculos con la calculadora. Vamos a suponer que tenemos la siguiente tabla de datos. Tenemos nuestra variable x sub i y n sub i. Los valores de x sub i serían 2, 4, 6, 12 y 18. Y todas sus frecuencias absolutas van a ser 1. ¿Por qué? Pues porque así los cálculos son más sencillos. Lo que me interesa es que os quedéis en el cómo se hacen los cálculos, más que en complicarlo en demasía. Aplicamos la fórmula que hemos visto anteriormente y escribimos aquí la n mayúscula. Aquí tendríamos
ponemos aquí, por ejemplo, la n mayúscula sería la suma de los n sub i, que aquí sería 5. Pues entonces voy a borrar esta expresión y voy a ir poniendo ya los datos. Bueno, voy a poner primero la expresión para que comparéis. Sería x1 elevado a n1 por x2 elevado a n2 por x3 elevado a n3 por x4 elevado a n4 por x5 elevado a n5. Todo esto dentro de la raíz de índice n mayúscula 5. Que incluso podemos quitar ya esta n mayúscula y poner aquí directamente un 5. Porque aquí hemos visto cuánto vale. Entonces esto sería igual pues a la raíz quinta. Como todas las potencias que tenemos están elevadas a su frecuencia absoluta, cada valor x sub i está elevado a su potencia, y todas las frecuencias valen 1, pues esto nos quedaría como 2 por 4, por 6, por 12 y por 18. Realmente esto es como si estuviese elevado a 1, pero ya sabéis que un número elevado a 1 es el mismo. Y esto sería igual pues a la raíz quinta de, y ahora multiplicamos lo que tenemos en el radicando y nos quedaría 10.368. Esta cuenta la podéis hacer con la calculadora y os quedará 6.355. Aquí la duda que se os puede venir es la siguiente. ¿Cómo hago yo esta cuenta, la raíz quinta de 10.368 con la calculadora? Bueno, pues normalmente las calculadoras suelen traer una tecla que tiene este símbolo. Una raíz, aquí una X y aquí un cuadradito así vacío. Esto significa que tú pones el valor de la X, que es lo que tiene dentro de la raíz, y introduces el valor del índice de la raíz. Cada calculadora tiene un procedimiento diferente. Hay algunas donde primero tienes que teclear el número que tienes aquí dentro de la raíz, después pulsar esta tecla y después poner el número 5, es decir, el índice. Cada calculadora tiene su procedimiento, pero que sepáis que para hacer este cálculo, esta sería la tecla que tenéis que utilizar. Por la fórmula que hemos visto anteriormente, esto es lo mismo que 10.368 elevado a 1 partido por 5. También podréis hacer, si queréis, la cuenta de esta forma. ¿Cómo se haría de esta forma? Pues si la raíz se utiliza para cuando tenemos aquí la expresión de esta forma, en la calculadora hay una tecla, por si lo queremos calcular así, que es esta. Aparece una X elevado a 1 partido por un cuadradito así en blanco. Es así la tecla. Entonces, depende del modelo de calculadora. Por ejemplo, en la mía, primero yo escribo 10, 3, 6, 8. Después teclearía esta tecla, 1 partido por el cuadradito este en blanco, y después pondría el 5. Porque yo lo único que tengo que escribir es esto de aquí, el numerito que tengo aquí. ¿Lo veis? Que en el cuadradito en blanco es el hueco que tengo que sustituir. Entonces pongo aquí el 5 y ya cuando le doy al igual, pues me da el resultado que es 6.355. Ya digo que cada calculadora pues trae su propio procedimiento. Si tenéis alguna duda, lo miráis en vuestro manual de la calculadora o me vais preguntando por el grupo de WhatsApp o en alguna de las clases que hagamos en directo me vais también consultando. Pero es importante que sepáis hacer este tipo de cálculo. Es decir, es muy importante que a la hora de calcular la media geométrica sepáis hacer esto con la calculadora o sepáis hacer este de aquí abajo con la calculadora. Es muy sencillo. Una vez que lo sepas, ya no tienes ninguna dificultad. Y lógicamente, yo lo que he hecho ha sido tomar, aquí lo he puesto siempre como frecuencias acumuladas 1, ¿no? Pero en el caso de que hubiese una frecuencia acumulada que fuese un valor diferente de 1, por ejemplo, voy a borrar este de aquí y voy a poner un 2, pues entonces aquí tendría yo, lo voy a poner en otro color para que lo veáis,
aquí tendría yo un 2. He dicho que lo voy a poner en otro color. Aquí tendría yo un 4 elevado al cuadrado. Es decir, que cuando yo haga la cuenta que tengo dentro de la raíz quinta me quedaría 2 elevado a 1, que es 2, por 8, por 16, que serían 4 al cuadrado, por 6, por 12 y por 18. Voy a borrar este 2 para que nadie se confunda y voy a borrar este que he puesto aquí y lo voy a poner pues como lo tenía originalmente, con un 1 para que así de esa forma no os confundáis. Disculpadme un segundo, ya sabéis que este vídeo tiene un formato diferente por el tema que ya os expliqué en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues es así de sencilla la primera forma, ¿no? Y algunos estarán diciendo, jolín, pues si esto es sencillo, ¿no? Pues esperaros para la segunda, que quizás es un poco más complicada. Insisto en que la dificultad aquí suele estar en dar con la tecla de cómo hacer los cálculos con la calculadora. Vamos con la segunda forma. La segunda forma de hacer los cálculos es la siguiente. Se trata de tener otra fórmula diferente, pero de hecho no es una fórmula diferente, es una alteración de la primera fórmula. Y consiste en este procedimiento. Calculamos el logaritmo de la media geométrica, que esto es igual, aquí ponemos la n mayúscula, que ya sabemos lo que es, y arriba el sumatorio de los n sub i por el logaritmo de la x sub i. Y una vez que hayamos calculado este valor del logaritmo de g, a esto de aquí se le llama logaritmo. El nombre que tiene es logaritmo natural. Logaritmo también se le llama en base 10. Tiene diferentes nombres. Y una vez que hemos calculado ese valor, pues decimos g es igual a 10 elevado al número que tenemos aquí, a este número que tenemos aquí. ¿Vale? Lo ponemos aquí, como si fuese el exponente. Fácil, ¿verdad? Más de uno se estará riendo y dirá, jolín, pues no lo veo tan fácil. Se ve muy difícil, pero cuando te pones a hacerlo es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio para que veáis lo fácil que es. Vamos a suponer que tenemos la siguiente tabla de valores. Tenemos 7, 9 y 12. Y ahora tenemos 1, 1 y 1 como frecuencias absolutas. Vamos a suponer que nos preguntasen pues cuánto vale la media geométrica, pero usando esta expresión. Bueno, pues aquí tenemos que nuestra n mayúscula sería 3, ¿verdad? Que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Y vamos a empezar calculando el logaritmo de g mayúscula. Entonces el logaritmo de g sería, con una fracción, y echo a andar el sumatorio que está arriba. Entonces tendré n1 por el logaritmo del primer valor de la variable, de x1, más n2 por el logaritmo del segundo valor, más n3 por el logaritmo del tercer valor, partido por n mayúscula que hemos visto que es 3. Como en este ejercicio, para no complicar mucho los cálculos, yo he tomado, como podéis ver, que todas las frecuencias son 1, pues esto es como si tuviese el logaritmo de x1 más el logaritmo de x2 más el logaritmo de x3, partido entre 3, que si fuese cualquier otro valor tampoco tiene dificultad. Simplemente es multiplicar un número por un logaritmo. Ahora sustituyo los valores y me quedaría el logaritmo de 7 más el logaritmo de 9 más el logaritmo de 12 partido por 3, y esto da 0.9595. ¿Cómo se calcula cada uno del logaritmo? El logaritmo de 7, pues se suele utilizar una tecla que tienen las calculadoras que pone L o G y un cuadradito en blanco. Así es la tecla en la que viene la función de calcular el logaritmo. En mi calculadora, pues yo lo que hago es que pulso la tecla L o G con el cuadradito este. Si quiero calcular, por ejemplo, el logaritmo de 7, después pulso la tecla 7 y después le doy al igual y ya obtengo el valor. Insisto, cada calculadora tiene una forma
miráis el manual y veis cómo se hace. Si tenéis alguna duda, me preguntáis a través del grupo de WhatsApp o en alguna de las clases en directo y lo vamos resolviendo. Muy bien, pues hasta aquí parece que todo es correcto, ¿no? Voy a borrar esto que tengo aquí para que me quepa lo que quiero yo ahora explicar. Por ahora todo es fácil, pero no hemos calculado todavía la media geométrica. Hemos calculado el exponente. ¿Lo veis? Entonces, la media geométrica será 10 elevado al número que hemos obtenido aquí, a 0.9595. Y esto, si hacéis los cálculos, queda, si no me he equivocado, 9,11. ¿Cómo se hace este 10 elevado a algo? Pues se utiliza una tecla que viene en las calculadoras que tiene este aspecto. Pone un 10 y ahora aquí elevado a un cuadradito. Entonces, en mi calculadora pulso primero esta tecla de 10 elevado a un cuadradito y después después lo que tengo que hacer es teclear el siguiente número, este que tengo aquí arriba. Insisto, así es en mi calculadora. Pulso primero esta tecla, después escribo 09595 y después pulso la tecla de igual y ya tengo el resultado. Pero insisto, en cada calculadora puede que cambie el orden. Entonces, consultad el manual de vuestra calculadora para tener ya seguro cómo se hacen este tipo de operaciones. Haremos una serie de ejercicios que os pasaré por el grupo de WhatsApp para que practiquéis y este tipo de operaciones que ahora mismo podéis ver muy complicadas, veáis que tampoco lo son tanto. Vamos a continuar. Trabajando con porcentajes, porque esta media, la utilidad que tiene es trabajar con porcentajes. Y ahora cuando hagamos el ejercicio vais a ver cuál es la verdadera potencia que tiene esta media. He puesto aquí que no se pueden usar en las fórmulas. Los porcentajes no se pueden usar en la fórmula que hemos visto hasta ahora, anteriormente. Hay que pasarlos al sistema decimal. Es decir, nosotros en un ejercicio nos van a dar seguramente los valores en porcentajes y tenemos que pasar al sistema decimal. El sistema decimal es el sistema de números que usamos nosotros normalmente. Vamos a ver una serie de ejemplos. Esto va a ser muy sencillo. Vamos a suponer que queremos pasar al sistema decimal un aumento del 10%. ¿Cómo pasaríamos al sistema decimal un aumento del 10%? Una variable que aumenta un 10%. Pues de la siguiente forma. Primero dividimos el porcentaje entre 100. Y esto nos quedaría 0,10. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Pues después cogemos y a 1 le sumamos el valor que hemos obtenido, el 0,10. Y una vez que tenemos ese valor, pues lo sumamos y nos quedaría 1,10. Es decir, un 10% en porcentaje en el sistema decimal es 1,10. Estaréis un poco así extrañados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico para que lo entendáis bien. Imaginad que queréis comprar algo que vale 50 euros. Vamos a suponer que queréis comprar algo que vale 50 euros. Y que eso que vale 50 euros sube un 10% de precio. ¿Cuánto os va a costar entonces? ¿Cuánto sería 50 más un 10%? Pues pasáis el 10% a decimal. Este 10% que tenéis aquí lo pasáis a decimal, que sería 1,10. Y lo que se hace es que se multiplica la cantidad por el número decimal equivalente al porcentaje, por 1,10. Y esto, si lo hacéis, os sale 55 euros. Es decir, si vais a comprar algo que vale 50 euros y que le han subido de precio un 10%, pues pasáis el 10% a número decimal, que es 1,10, lo multiplicáis por 50 y os queda el valor con la subida. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo sería en el caso de que en vez de subir tenga un descenso del precio, por ejemplo? Vamos a suponer que ahora tenemos un descenso del 7%.
¿Cómo se pasa un descenso del 7% al sistema decimal? Pues lo que se hace es lo siguiente, se divide 7 entre 100, el mismo procedimiento que antes, esto nos quedaría 0.07, y ahora lo que se hace es lo siguiente, quiero que prestéis mucha atención y veáis la diferencia con antes. Antes cogíamos, si lo veis aquí, y decíamos 1 más, ahora tenemos que decir 1 menos, menos porque ahora es un descenso, y ahora le restamos el 0,07. ¿Y esto cuánto da? Pues esto da 0,93. Eso significa que un descenso del 7% en decimal sería 0,93. Eso significa que si tú te vas a comprar algo que vale 50 euros y dicen que hay un descuento del 7% en el precio, es decir, un descenso, ¿cómo tienes tú el precio total? Pues multiplicando el 50 por el número decimal al que equivale el descenso del 7%, que es 0,93. Y si haces esta cuenta te quedaría 46,5, que sería lo que tú pagarías. Es decir, sería el precio después de quitarle el 7%. Entonces, como veis, la utilidad de pasar de tantos por ciento a números decimales que nosotros podemos operar, porque vosotros no podéis operar con porcentajes, tenéis que operar con números decimales. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, porque los porcentajes se escriben como un número decimal, pero quiero que entendáis la diferencia entre un porcentaje, por ejemplo, el 10%, y su correspondencia decimal, que sería 1,10. Entonces, podemos establecer el siguiente truco, ¿no? Algo que aumenta un 10% es sumarle a 1 un 0,10, es decir, su número decimal sería 1,10. Algo que sube un 30% es su equivalente decimal, sumarle a 1 pues un 0,3, es decir, me quedaría 1,30 su equivalencia decimal. No confundir con cuando sube un 3%, que sería sumarle un 0,03, es decir, me quedaría un 1,03 como correspondencia decimal. En el caso de que sean descensos, pues un descenso de un 10% en decimal sería un 1 menos el 0,10, es decir, 0,90. Un descenso del 30% sería un 1 menos 0,30, es decir, un 0,70%. Perdón, un 0,70%, no un 0,70. Y un descenso, por ejemplo, del 3%, pues me quedaría un 1 menos 0,03, es decir, un 0,97. Entonces tenemos aquí, como podéis ver, las equivalencias entre porcentajes y sistema decimal. Y es con las equivalencias del sistema decimal con lo que nosotros calcularemos la media geométrica. No con los porcentajes, no. No vamos a calcular la media geométrica con los porcentajes. Para calcular la media geométrica usaremos las equivalencias decimales. Y vamos a ver un ejercicio y terminamos ya esta clase. Veréis qué sencillo. Perdón. Quiero que veáis la tabla. Tenemos en la primera columna el año 93, 94, 95, 96. Lógicamente se refiere a 1993, 1994. Así hasta el año 96. Y en la segunda columna, aquí, tenemos el porcentaje de ingresos de una empresa, o sea, lo que aumenta o disminuye, el porcentaje de ingresos de una empresa con respecto al año 92. Es decir, lo que esa empresa en cada año, en el 93, en el 94, en el 95, en el 96, ha subido sus ingresos o lo ha descendido siempre comparándolo con respecto al año 92. Entonces nos dicen que en el año 93 los ingresos con respecto al año 92 suben un 10%,
Nosotros sabemos que un 10% en sistema decimal equivale a poner 1,10. Nos dicen que en el año 94, respecto al año 92, los ingresos han subido un 20%. Eso equivale en el decimal a 1,20. En el año 95, con respecto al año 92, ha habido un descenso de los ingresos del 9%. Eso se corresponde en el decimal con un 0,91. Y en el año 96 ha habido, con respecto al año 92, un 30% de aumento de los ingresos, lo que se corresponde en el sistema decimal con un 1,30. Y n mayúscula es igual a 4 porque tenemos 4 valores. Entonces, imaginad que nos están pidiendo cuál es la media de ingresos respecto al año 92 de esta empresa. Que a nadie se le ocurra decir, bueno, pues la media sería un 10% más un 20%, el 9% que ha bajado lo quito y le sumo un 30% y le divido entre 4. Esto estaría mal. Esto lo haría un niño de la ESO, pero ya nosotros no. Nosotros sabemos que para calcular medias donde trabajamos con porcentaje tenemos una herramienta extraordinariamente buena que se llama la media geométrica. Entonces diríamos, nuestra media geométrica es la raíz cuarta, ¿os acordáis de la fórmula, no? Y ahora ponemos en la fórmula las equivalencias decimales de los porcentajes, es decir, 1,10 por 1,20 por 0,91 por 1,30. No sé por qué, así. ¿De acuerdo? Y esto es igual, aquí no se pone 1,30, pero es 1,30, ¿vale? Y si hacéis esta cuenta quedaría 1,1179. Entonces, como podéis ver, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es siempre trabajar con los números decimales, pasar de porcentajes a decimales. Como podéis ver aquí, no hemos elevado, por ejemplo, aquí cada número, cada valor a nada, ¿no? Porque no hay la frecuencia, no nos han dicho nada, pues se supone que vale 1. Por lo tanto, todos estos valores de nuestra variable, que serían los ingresos con respecto al año 92, pues aparecen lógicamente elevado a 1. Entonces, como elevado a 1 no se suele poner nunca porque no altera el resultado, pues no lo ponemos, pero que no lo pongamos no significa que no lo tengamos que tener en cuenta. Entonces nos ha dado que el resultado es 1,1179, ¿no? Pero claro, nosotros queremos expresar el resultado en tanto por cien. Queremos ver cuál es la media en porcentaje de ingresos respecto al año 92, pero de la media de esos 4 años que tenemos ahí. Y aquí hemos obtenido, como podéis ver, no un porcentaje, hemos obtenido el decimal. Pues entonces nosotros tenemos que ahora hacer el proceso contrario que hemos hecho estos minutos atrás. Tenemos que pasar de decimal a porcentajes. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Como lo que tenemos nos ha quedado mayor que 1, entonces al ser este número mayor que 1, es que el porcentaje es de subida. Porque si hubiese sido menor que 1 nos habría quedado 0,93, 0,74, por ejemplo. Si vamos atrás, vemos, por ejemplo, aquí en las equivalencias decimales de los porcentajes, que siempre que es una bajada son números más pequeños que 1, ¿los veis? 0,9, 0,7, 0,97. Sin embargo, las equivalencias decimales a los porcentajes, si son de subida, siempre son mayores que 1. ¿Os dais cuenta? Entonces, aquí como nos ha quedado un número mayor que 1, el resultado nos ha dado 1,1179, significa que hay un aumento. Entonces, hacemos ahora el proceso contrario. Decimos a 1,1179 le restamos 1 para obtener el porcentaje, la parte decimal del porcentaje, es decir, nos quedaría 0,1179. Y una vez que tenemos esto, lo multiplicamos por 100 y eso es el porcentaje y nos quedaría un 11,79%.
Esto lo que significa, y quiero que veáis lo importante de esto, es que esta empresa respecto al año 92 ha subido los ingresos un 11,79%. Claro, quiero que veáis una cosa, en el año 93 subió un 10, en el 94 un 20, en el 95 bajó un 9 y en el 96 subió un 30. Bueno, pues la media de esos ingresos respecto al año 92 es un 11,79. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese ocurrido si, por ejemplo, vamos a poner este caso, la media geométrica hubiese salido, por ejemplo, 0,94? Pues que hubiese sido una disminución de ingresos, porque aquí, lógicamente se ve que los ingresos han subido por lo que yo he dicho antes, ¿no? Porque es mayor que 1. Pero ¿qué pasa si hubiese salido 0,94? Pues haríamos lo siguiente. Decimos, ahora en vez de restarle 0,94, 1, le restamos a 1,094. Lo hacemos al revés, porque si no nos va a quedar un número negativo. Si lo hacemos como aquí, si a 0,94 le restamos 1 nos sale negativo. Lo hacemos al revés. 1 menos 0,94 y esto es 0,06. Ahora esto lo multiplicamos por 100 y nos quedaría un 6% a la baja. Es decir, en nuestra empresa, si hubiese salido un 0,94, significa que han bajado los ingresos un 6% respecto a los ingresos del año 92. Bueno, pues esto ha sido la clase de la media geométrica, pero para finalizar voy a decir solamente un par de cositas más que creo que son bastante importantes. Las he puesto aquí, ¿no? Son 3 puntitos muy importantes y es conveniente que lo sepáis. Lo primero es que esto lo he llamado ventajas e inconvenientes de G, de la media geométrica. Lo primero es que intervienen todos los valores de la distribución de frecuencia, ocurre como en la media aritmética. Lo segundo es que es menos sensible a los valores extremos que la media aritmética. ¿Os recordáis lo de los valores extremos? Que tú a lo mejor habías sacado en 2 exámenes en la media aritmética un 9 y en el último un 2, y simplemente por tener este valor que se separa tanto de estos, la media te bajaba mucho. Bueno, pues la media geométrica es menos sensible a los valores extremos, es decir, que si tú la media geométrica le aplicas estos valores que están aquí, te va a salir un valor más alto que con la media aritmética, ¿no? Y otro dato muy importante, que esto lo desarrollaremos también en los ejercicios que vayamos viendo de medias, es que si hay algún valor de mi variable que dé 0, entonces la media geométrica vale 0. Pero al revés también es verdad, es decir, si por eso he puesto la flecha en doble sentido. Con que haya un solo valor de la variable que sea 0, ya la media geométrica es 0, porque si recordáis la fórmula, era así, x1, n1 por, hasta el último valor, nk, así, x sub k, nk, ¿no? Entonces, como todo dentro de la raíz está multiplicando con que haya un valor que sea 0, de los x sub i, 0 por lo que sea es 0, la raíz de 0 es 0, ¿vale? Entonces, si hay algún valor que vale 0, su media vale 0, y si la media vale 0 es porque hay algún valor que vale 0. Bueno, amigos, esto ha sido la clase, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido mucho, y si tenéis alguna duda, empezad a hacerme preguntitas. Venga, nos vemos.